La invención del aula de Inés Dussel. Los contenidos empíricos como leer, escribir, contar, en la Edad Media y en los comienzos de la modernidad, no eran el objetivo de enseñanza escolar. Estos se aprendían en la familia o durante algún aprendizaje de oficio. Lo que sí estaba escolarizado en esta época estaba vinculado a la cultura clásica y al latín. Las escuelas eran para la formación de los eclesiastas y estaban muy ligadas a la teología. El nacimiento del aula fue un trabajo de parto muy difícil, contradictorio y para nada natural, a cuestas de procesos sociales, políticos y culturales. Hablemos sobre la situación de partida de fines de la Edad Media. La universidad tenía un rol central. Estaba dividida en escuelas donde enseñaban cultura clásica como el latín, la retórica y la lógica, y en facultades donde la enseñanza era parecida a la actual enseñanza terciaria. A estas instituciones tenían acceso un grupo reducido de alumnos, los cuales tenían cierta inmunidad y privilegios. Inicialmente las universidades eran ambulantes y funcionaban de prestado en instituciones eclesiásticas o en casas particulares. No tenían asiento y para evitar dolores de espalda esparcían algo de heno por el suelo. Los alumnos de estas escuelas no elementales, al llegar de lugares alejados, debían buscar dónde quedarse y guardar sus pertenencias. Estos lugares fueron las pensiones. Desde el siglo XV, con el impulso de las campañas eclesiásticas de moralización de la vida estudiantil, las pensiones se transformaron en internados, con el fin de sacar a los alumnos de la calle y sumirlos en la actividad religiosa. Luego, se comenzó a pensar en estos internados como un ámbito ideal para el aprendizaje. Aquí surge la problemática sobre el gobierno de los niños como el gran tema de la pedagogía del siglo XVI. La escuela medieval no estaba destinada para los niños, era más bien una escuela técnica para el oficio de cura y admitían a todos los escolares posibles sin importarse si eran niños, jóvenes o adultos. Entonces se preguntarán qué sucede en la sociedad para que de repente se considere que los niños necesitan una forma de comunicación metódica especial. Hablamos del contexto histórico. Los siglos XV y XVI marcan la consolidación de una nueva era social, que se caracterizó por el crecimiento urbano, una estructuración territorial de los estados, una concentración del poder en aparatos centralizados como la monarquía y la aparición de una nueva forma de saber llamada científica. Paralelo a esto, se producía el descubrimiento de América y la división del cristianismo europeo occidental. Este último es relevante por sus efectos en la configuración de la pedagogía moderna. Ahora bien, es importante destacar que la Iglesia era la que preservaba el saber letrado y que los intelectuales de la época eran generalmente clérigos que observaban en mayor o menor grado las reglas de la vida religiosa, por lo cual es natural que tuvieran lugar ciertos debates en este espacio religioso. Habiendo dicho esto, volvamos a la división del cristianismo y hablemos de Martín Lutero, quien fue el iniciador de esta división. Lutero, en 1517, había formulado 95 tesis contra las prácticas y creencias de la Iglesia y pedía una discusión al respecto. Hubo quienes lo apoyaron y también quienes estaban en su contra. Aquí es donde nace el movimiento protestante. Esto no quiere decir que antes no había quienes estaban en contra de la autoridad papal, pero los exterminaban. Los protestantes pedían nuevas formas de autoridad religiosa. Lutero, en particular, reclamaba la corrupción de la Iglesia, quienes vendían el perdón a cambio de beneficios políticos y económicos, y también creía que lo importante no era la absolución, sino el no pecar. Para él, la fe era una cuestión de conciencia individual y la represión que impartía la Iglesia podía tener un efecto no deseable. El propósito de los protestantes era gobernar las almas y para ello establecieron prácticas como la lectura colectiva de la Biblia y de diarios íntimos que fomentaran la reflexión diaria sobre la conducta. Ellos creían que cada fiel era responsable de su salvación y el pastor era solo un consejero. Este nuevo pensamiento y forma de autoridad fue aceptado en el norte de Europa, en algunas regiones de Francia, en toda Escandinavia, en Holanda, en Suiza y en la actual Alemania, la cual aceptó las reformas, pero un tercio de la población siguió siendo católica.
Este movimiento y cambio de pensamiento significó 150 años de enfrentamiento y causó una de las guerras más sangrientas de la historia europea, la Guerra de los 30 Años, la cual tuvo su fin en 1648 tras firmar el Tratado de Paz de Westfalia. Esta división del cristianismo se la denominó confesiones. Por un lado estaba la católica y por el otro la protestante. Ahora bien, las acciones de la Iglesia para mantener la fe de sus fieles y para lograr formas de obediencia no son solo una reacción a los desafíos de las reformas protestantes, sino también a cambios que estaban surgiendo que hasta el momento eran impensables, como nombramos antes, el descubrimiento de América, la desestabilización de viejas formas de autoridad, el crecimiento de las ciudades, etc. Lo que sí surge tras la aparición de estas nuevas reformas es que la Iglesia gana terreno en lo político y ambas confesiones pudieron controlar a sus fieles. Para el 1700 se había alcanzado una situación en que la religión se presentaba como una elección personal, como un camino a la salvación. Como sabemos, las misas se decían en latín y lo importante era que sus fieles repitieran aunque no entendieran lo que decían. Lutero, en contra de esto, planteó que el acceso de todos a la lectura es la mejor forma de conectar al creyente con la divinidad. Por esto, tradujo la Biblia del latín al lenguaje vulgar, en este caso al alemán. Este gran suceso dio pie a la creación de una nueva institución, la Escuela Elemental de 1969, donde se enseñaría alemán, la Biblia y la palabra divina. A modo de dato, solo se enseñaba a leer y no a escribir. Y como un suceso lleva a otro, hablemos del papel de la mujer, del rol de la mujer, quienes, a pesar de tener un papel inferior al del hombre, se volvió necesario instruirlas para que puedan educar correctamente a sus hijos en la fe cristiana. El protestantismo dio gran impulso a la escolarización y a la pedagogía. Otro grupo protestante fueron los calvinistas, en 1533, impulsados por Juan Calvino. Ellos quisieron ir un poco más lejos e intentaron crear una sociedad de hombre a imagen y semejanza de las escrituras cristianas, las cuales se regían por el orden y la disciplina. Sobre estas fases se estructuró la escuela. Este movimiento creía que el hombre, guiado por la Iglesia, podía gobernar sus pasiones y que debía educarse para este fin. Los estudiantes, formados por estas escuelas después, debían enseñar en sus lugares de origen. Uno de ellos, Andrew Melville, director de la Universidad de Glasgow, implementó un sistema en el que combinaba el aprendizaje calvino y el de las tradiciones medievales. La obligación de que cada maestro se dedique solo a un área de conocimiento o que el estudiante promocione o no según su comportamiento y progreso satisfactorio durante el año, fueron algunas de las reformas implementadas por él. Pero, ¿qué pasó con la confesión católica? Bueno, los católicos también hicieron sus reformas. En 1534 fundaron una nueva orden llamada Compañía de Jesús, y sus integrantes fueron llamados, irónicamente por sus oponentes, jesuitas. Una característica relevante de ellos era que obedecían directamente al Papa y no al monarca nacional, como hasta en ese momento sucedía. Esta orden, para recuperar terreno, también se centró en la educación. Crearon numerosos colegios y universidades. Los católicos se dieron cuenta que el verdadero instrumento de dominación de las almas era la educación de la juventud. Como vemos, a fines de la Edad Media, comienza a aparecer el espacio físico del aula, y con ella surgía la pregunta sobre qué debía pasar dentro de ese espacio. Los pedagogos se preguntaban cómo dirigir y enseñar una tropa de alumnos, cómo gobernarlos. Para dar respuesta a estos interrogantes, los pedagogos se inspiraron por las tradiciones religiosas que proporcionaron el modelo del pastorado. La idea de este modelo es que el pastor ejerce su poder sobre el rebaño, un conjunto de hombres que se mueve. En esta forma de poder ponderan las obligaciones y no los derechos.
su objetivo era la salvación de los hombres. El rebaño debe obediencia absoluta al pastor. Luego de esta primera aparición de la pedagogía, surge una nueva, la de los humanistas, quienes propusieron programas pedagógicos para la élite e insistieron en la necesidad de retomar las costumbres y las maneras de comportarse en sociedad. Pero se preguntarán quién formuló los programas para las escuelas masivas y populares. Hablemos de Juan Amos Comenio. Él se preocupó por la universalización del mensaje divino, por la lectura de la Biblia y por la moralización de las amplias masas. Entre sus obras educativas, la más importante en el campo de la pedagogía fue la Didáctica Magna, en 1632. Esta obra, fundada en la didáctica escolar moderna, sin embargo, no llegó a transformar las prácticas educativas de su época. Esta obra se apoya en la naturaleza. Comenio creía que a través de la imitación de la naturaleza se podría llegar a implementar las leyes de la creación divina y alcanzar su perfección. Este método se oponía a las enseñanzas en contra del alumno. Por el contrario, apuntaba a conocer sobre los intereses de ellos. También se oponía a quienes utilizaban el castigo como método educativo. Propuso que las aulas dejen de ser galpones oscuros y sucios y que fueran aulas luminosas, limpias y agradables. Comenio formuló como programa del futuro el aula que hoy llamamos tradicional, donde el docente da la clase y los alumnos escuchan. Y aquí surge el problema central, el cual es que los alumnos realmente escuchan. De aquí surge el tema de la motivación-atención como objetivo de la preocupación de la pedagogía. Comenio creía que nada debe ser enseñado simplemente a partir de la autoridad, sino que todo debe exponerse mediante las demostraciones sensoriales y racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura del docente y su autoridad debía ser comprendida, entendida y no solo impuesta. Se trata de una obediencia reflexiva. Este protestante, pedagogo y humanista creía que la obediencia grupal era la técnica escolar adecuada para conducir el alma de los niños masivamente. ¿Qué pasaba mientras tanto con los católicos? Bueno, ellos también crearon su propia pedagogía bastante diferente a la de Comenio. Los jesuitas, integrantes de la orden que se creó en 1534, que ya habíamos nombrado anteriormente, crearon una pedagogía poniendo atención a cada individuo. Ellos hicieron hincapié en la relación entre la enseñanza, el gobierno y la prédica. El latín, el griego y la religión eran el centro del currículum. Los jesuitas se esforzaron por idear un método que conservara tanto la individualidad como la educación masiva. Para ello crearon la figura del decurión, un alumno muy avanzado capaz de controlar a otros individualmente en su proceso de aprendizaje. Este, elegido por el docente como su ayudante, debe realizar tareas que el docente le encargue, como recolectar los escritos, o sea, tareas, anotar quiénes no realizaron los trabajos y quiénes no trajeron los materiales, anotar cuántas veces la memoria se detiene. Los decuriones también eran evaluados y puestos a prueba de manera individual. Les tomaban lo que hoy conocemos como una lección oral, al igual que al resto de los alumnos. Lo importante en esta lección, interrogatorio o repetición es que el docente jesuita trabaja los contenidos memorísticos. Para ellos, la salvación del alumno implicaba que aprendieran un texto concreto de memoria, el cual debía estar disponible en la memoria cuando el docente lo pidiera. El alumno, al repetir, aprende que la obediencia es una virtud. Otra característica de este método es que los alumnos debían confesarse una vez por mes, con el mismo confesor. Los jesuitas también fueron los primeros en emplear las notas escolares, las cuales fueron un incentivo para competir. Los alumnos que querían ingresar a estos colegios debían cumplir con requisitos de tener conocimientos rudimentarios del latín, por lo que muchos acudieron a maestros particulares. Obviamente, estos alumnos venían de familias adineradas. Entonces pensemos quiénes se ocupaban de los pobres.
A fines del siglo XVII surge una nueva iniciativa dentro del mundo de los católicos, orientada a la educación elemental. Juan Bautista de Lasalles funda las escuelas para los pobres. En 1780 organizó una comunidad llamada Hermanos de las Escuelas Cristianas, que se encargó de abrir escuelas y casas para niños pobres a partir de donaciones de los ricos y de ayuda de los municipios. Tras el éxito y la expansión considerable de las escuelas libres, Lasalles creó un sistema para levantar y alentar a las familias a mandar a sus hijos a las escuelas, el cual consistió en que solo recibirían limosnas las familias que mantuvieran y mandaran a sus hijos regularmente a la escuela. Lasalles comenzó a escribir en 1695 un manual para los maestros de su orden, La conducta de las escuelas cristianas, el cual se publicó en 1720. Este manual tenía 3 partes. La primera detallaba todo lo que se debía hacer desde la apertura hasta el cierre de la escuela. La segunda tenía los medios necesarios y útiles para mantener el orden de la escuela, y la tercera planteaba criterios para la inspección de las escuelas y la formación de maestros. Este manual fue cada vez más necesario con el crecimiento de la orden, convertida en congregación en 1725. Este método, a diferencia de los anteriores, produjo ampliar relaciones entre el maestro y sus grupos de alumnos. Lasalles adoptó el método global para sus escuelas, pero mantuvo la visión moralizadora y de conversión de las escuelas jesuitas. El desarrollo de la pedagogía del detalle, basada en atender y reglamentar cada detalle por más insignificante que parezca. En estas aulas, regidas por este método, el silencio fue un factor determinante. Primero, porque permitía la atención de conductas transgresoras de los alumnos, y segundo, porque daba el monopolio del control sobre quienes habla al maestro y sobre qué asunto. Una innovación relevante que produjo este sistema fue la adopción de la lengua materna como primera lengua de enseñanza, y el latín pasó a ser un contenido de la educación superior. Lasalles también adoptó varias de las formas disciplinarias individualizadoras de los jesuitas, extendiéndolas al punto de ejercer una vigilancia constante sobre los cuerpos infantiles y sobre el cuerpo docente. Los castigos corporales, que hasta entonces eran muy utilizados, pasaron a pensarse como un castigo hacia el alma. El gran mérito de Lasalles fue percibir que el pastorado necesitaba el momento colectivo tanto como el momento individual. Hasta este momento venimos hablando sobre los cambios del aula producidos en un entorno social y político estático, sin grandes cambios, pero ahora veremos cómo el aula creció en sus estructuras y penetró en el marco de los grandes cambios económicos, sociales y políticos en Europa occidental poco antes del 1800. El método grupal global, del cual venimos hablando, logró imponerse, pero debió someterse a críticas y transformaciones que generaron una geografía del aula muy diferente a la de Comenius o a la de los lasallanos. En el siglo XVIII, las sociedades europeas se enfrentaron a cambios que tendrían gran importancia para su futuro. El primer cambio importante fue la Revolución Industrial, que si bien fue un proceso, algunos historiadores ubican su aparición en Inglaterra entre el 1760 y 1780. Este proceso se centralizó en la aparición de un nuevo tipo de producción, el de las industrias, centralizadas en fábricas ubicadas en un ambiente urbano, donde se desarrollaron relaciones sociales inéditas y nuevas identidades como la de los capitalistas y obreros. Los cambios que introdujo la Revolución Industrial fueron impresionantes, desde las fisonomías de las ciudades hasta la constitución familiar y las transformaciones del espacio íntimo. Estas nuevas industrias necesitaban trabajadores que hasta el momento vivían en el campo. Para el 1850 se había producido una liberación de los campesinos, lo que les permitía circular de un lado a otro, dándoles las posibilidades de trabajar como obreros en las ciudades. Esto produjo una gran migración a las ciudades, y aquí surge un nuevo desafío para los contemporáneos: controlar las grandes masas.
A partir de la Revolución Industrial, y en parte impulsada por ellos y por otros movimientos, se produjo la Revolución Francesa en París, en 1789, a partir de una alianza entre burgueses antimonárquicos y los extractos pobres de la ciudad, que decidieron terminar con la monarquía. Si bien estos gobiernos revolucionarios fueron derrotados y la monarquía restaurada, la revolución inauguró el legado de la tradición liberal y republicana moderna, basadas en los derechos humanos y ciudadanos. La idea de democracia creció y la separación de la Iglesia y del Estado pasaron a ser los baluartes del credo ciudadano. En esta época se produjo un tercer movimiento que implicó una progresiva transformación del panorama cultural y la formación de nuevos programas de gobierno. Esta transformación se originó en el poderoso movimiento intelectual y político llamado Iluminismo, extendido por toda Europa. Este se presentaba a sí mismo como la luz en oposición a la oscuridad en los tiempos medievales. Muchos pensadores, impulsados por esta ideología, creían que la razón es la capacidad humana fundamental y que habilita al ser humano a pensar y a actuar correctamente. Todos estos cambios formaron la lenta aparición del liberalismo clásico en cada estado. Esta situación surgía en el último tercio del siglo XVIII y fue procesada de diferentes formas. En este contexto de transformaciones, las cuales producían nuevas demandas e inseguridades, los estados centrales comenzaron a mostrar mayor interés en la cuestión de la educación elemental. La educación obligatoria surge como la nueva herramienta para la obediencia de las masas. Prusia, Baviera, Austria y Sajona fueron los primeros estados que introdujeron la obligatoriedad entre 1763 y 1803. Estas escuelas no eran gratuitas y para las familias campesinas era costoso mandar a los niños a estas instituciones. Por ello, para el siglo XIX, la escuela tuvo una fama dudosa. En el caso de la Revolución Francesa, durante los primeros años de gobierno republicano, se formaron diversos planes de institución pública. Si bien no lograron imponerse de manera clara y homogénea, sentaron las bases del ideario liberal en la educación: obligatoriedad, centralización y, en algunos casos, gratuidad y laicidad. La adopción de la escolaridad obligatoria implicó que el espacio cerrado del aula y su metodología debían convertirse en una experiencia por lo que pasaran todos los niños. Ahora pensemos en la primera consolidación del aula global en las escuelas prusianas y hablemos de Kant. Emmanuel Kant, una de las figuras más controvertidas y fundantes de la filosofía moderna. En 1776 comenzó su curso afirmando la importancia de la educación para salir de la barbarie. Para él, el objetivo de la escuela era disciplinar el instinto animal y humanizar al hombre. Así, su preocupación fue la conducta de los niños. Kant elige la metáfora de las plantas y la jardinería para hablar de educación. Él creía que el pensamiento infantil puede ser enderezado como una rama torcida. También fue el primero que reflexionó sobre la relación entre gobierno y educación. El gobierno que imaginaba debía basarse en la razón y no en la fuerza. Por lo tanto, era preciso que la obediencia se fundara en la realidad y no en la repetición memorística. Kant se centró en el método catequístico. El catecismo es un libro para la transmisión del contenido de la fe, organizado normalmente en forma de pregunta y respuesta. Este método planteaba resolver las cuestiones de la disciplina en medio de los grandes cambios sociales y políticos. En el caso alemán, la obligatoriedad de las escuelas, sancionada en Prusia en 1763, surge como respuesta a la problemática de cómo liberar a los campesinos de las viejas relaciones de sumisión a la nobleza e instruirlos en relaciones más modernas sin tener que sufrir alteraciones en el orden absolutista establecido. A la par que Kant desarrolla su pensamiento filosófico, en Alemania la pedagogía asume un carácter de disciplina universitaria, en 1779 ocupada por Christian Trapp, quien en su obra La didáctica emergió como una catequización disciplinadora, similar a la de Kant, pero con una preocupación creciente por la atención del alumno y por la comprensión del contenido, tal como planteaba Comenius. Trapp produjo lo que hoy llamamos el pensamiento didáctico de la catequización. Este proceso sirvió tanto para profundizar las disciplinas ya existentes como para inaugurar un nuevo campo profesional.
el docente especializado. El docente necesitaba una formación específica. Esta nueva pedagogía exigía que los alumnos fueran incluidos paulatinamente en el pensar. La idea postkantiana de la comprensión como objetivo de la enseñanza se centraba en un individuo caracterizado por una nueva conciencia de sí mismo, por la integración de la personalidad individual y por la capacidad de conducir su propia conducta. En las escuelas prusianas, el docente interrogaba a los alumnos como parte de un grupo o clase. La formación de la técnica interrogativa fue un primer contenido central en la formación de los docentes. El catecismo era, a principios del siglo XIX, la forma de procesamiento didáctico privilegiado, con un nuevo énfasis en la comprensión individual, pero paralelo a esta enseñanza prusiana se producía un nuevo método monitoral o mutuo, el cual comenzó a utilizarse cerca del 1800. Este método, también llamado lancasteriano por el nombre de uno de sus impulsadores, José Lancaster, se basaba en la utilización de ayudantes alumnos, o sea, de los decuriones, solo que en este caso se los llamaba alumnos monitores. Este método hacía posible que un docente pudiera conducir a una clase de hasta 1000 alumnos. Lancaster, que pertenecía a la Iglesia disidente británica, se enfocó en los logros individuales y diseñó un sistema de castigo y recompensa que estimulaba la autosuperación individual. Este método parecía más ventajoso con respecto al método global, porque hacía posible alfabetizar a muchos más niños en poco tiempo y a un costo menor. Actuaba en forma ordenada y reglamentada. Se disponía de una serie de carteles y figuras impresas que marcaban los pasos a seguir por todos. Una vez que la primera se aprendía y se memorizaba, se pasaba a la segunda y así sucesivamente. El sistema de recompensa y castigo se basaba en que los alumnos debían agruparse en conjuntos de 10 o 12, numerados consecutivamente con un cartel en el pecho, el cual colgaba de su cuello, que señalara su número. El monitor tomaría una lección y así, si alguno se equivocaba, retrocedía un número en la fila. A modo de dato les cuento, los tiempos de ocio para Lancaster eran una pérdida económica. Bueno, continuemos. La organización espacial de las aulas lancasterianas eran, en general, en un salón grande, muy poblado de alumnos. El maestro debía estar en el frente, sobre una tarima, para poder controlar todo. Los alumnos se ubicaban en filas de 9 y en cada final de la fila se ubicaba el monitor. Este método fue propagado y aceptado en Buenos Aires, Chile, Perú, en el norte de Sudamérica y en México, y fue comparado con el funcionamiento de la industria naciente. Pero como los hombres no son máquinas y los niños menos, este sistema no funcionaba como lo habían imaginado. Surgieron dudas sobre el rol de los monitores y las figuras del maestro. Además, este método se centraba en el aprendizaje de lectoescritura y el cálculo y desplazaba el aprendizaje religioso, que hasta el momento era central. Debido a estas críticas y a una creciente desconfianza por parte del Estado con respecto a los resultados de este método, para mediados del último tercio del siglo XIX fue totalmente desplazado. La sociedad industrial y la economía capitalista prefirieron cada vez más el viejo sistema global, antes que un método poco seguro en sus resultados morales o de obediencia. Ahora hablamos de Alemania, donde no se había desarrollado demasiado el método lancasteriano, pero sí se desarrollaban otros relacionados con la pedagogía de Comenius. Johann Heinrich Pestalozzi, discípulo de Juan Amanos Comenius, produjo un método que habría de tener muchas repercusiones en el aula y en la formación docente. Él creía que el método para la enseñanza escolar debía derivarse de la enseñanza familiar considerada como natural. Pestalozzi fundó varias escuelas tratando de que la enseñanza se asimilara lo más posible con el ámbito familiar. Pero el más importante era la doedicencia y el objeto de acción educativa para el desarrollo de todas las fuerzas humanas. Buscó mucho tiempo como determinar cuáles eran los puntos iniciales de la enseñanza
de la cultura que se adaptarán a la ciencia de la naturaleza y repentinamente los encontró. Fueron el número, la forma y la palabra. Estos tres pilares constituyeron la base de la didáctica pestalozziana, junto con el principio de la observación y educación perspectiva. Pestalozzi creaba situaciones en las cuales los niños partieran de sus ideas caóticas o desordenadas para iniciarse a la observación sistemática y en un lenguaje más complejo. El contenido de la propuesta pestalozziana es que el niño aprenda a conducirse como un sujeto que conoce en una situación de gran estructuración, determinada por el docente. O sea, el niño aprende a abordar los objetos que conoce desde el punto de vista del conocimiento. Pese al éxito Pestalozzi, fue un contemporáneo de él el que tendría una influencia decisiva a la hora de estructurar el aula del método global y la necesidad del procesamiento didáctico. Johann Friedrich Herbart fue probablemente quien más sistematizó la idea de que la pedagogía debía fundarse ante todo en la psicología y en una concepción determinada del conocimiento y del aprendizaje. Siguiendo la línea naturalista de Comenius y Pestalozzi, pero llevando más lejos su formalización en leyes y reglas universales, Herbart mantuvo en la pedagogía la vinculación directa de las actividades de gobierno y las de enseñanza. Esta pedagogía está basada en tres principios capitales: por el gobierno, la instrucción y la disciplina. Él entendía por gobierno el logro del orden y la conducción de la clase. La instrucción era la actividad capital que llevaba a multiplicarse el interés, o sea, motivar al alumno, y la virtud. Y por último, la disciplina tenía como objetivo formar el carácter y educar la voluntad. Herbart propuso una obediencia reflexiva y elegida por el alumno. Según él, había que mantener a los alumnos ocupados porque el aseo llevaba al desorden y al desenfreno. Entonces se puede decir que Herbart es uno de los primeros pedagogos que estructura el triángulo pedagógico clásico, que son el maestro, el alumno y el contenido. También propuso los castigos corporales cuando fuera necesario. Estos se medían en la relación a las faltas: claridad, asociación, sistemas y métodos. Estos cuatro fueron los pasos formales de la enseñanza de Herbart. El primer paso, claridad, requería que se hablara con palabras entendibles. El segundo paso, asociación, para lo mejor era la conversación libre. El tercer paso era el sistema. Necesitaba más una presentación a lección del docente para aclarar los términos, subrayar ideas principales y acercar al alumno el conocimiento en forma ordenada. Por último, el cuarto paso, método o pensamiento metódico, era el que había de guiar a la aplicación que los alumnos utilicen y ejerciten lo aprendido. Paralelo al trabajo de Pestalozzi, Herbart en Alemania, Inglaterra, hubo otros desarrollos realizados por pedagogos que avanzaron por caminos menos llamativos pero igual de eficaces. Samuel Wilderstein comenzó a utilizar el método de la simultaneidad, en el cual el docente dirigía la atención simultánea de los alumnos. Él